Dios les bendiga, mis amados. Con ustedes nuevamente su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, para la gloria y la honra de nuestro Padre. Mis amados, en este momento, de parte del Padre, quiero continuar con lo que es el fundamento de la trascendencia de la palabra. Y en esta ocasión quiero traer otro principio al cual el Padre en su misericordia me ha permitido ver que es lo que es la unidad de la palabra. Como ya dijimos anteriormente, la trascendencia de la palabra aplica en el rompimiento de un punto natural para ir más allá. Y también definimos que la palabra en sí es el conglomerado de lo que es el entendimiento en la cosmovisión de lo que es nuestro hermano mayor, llámese el Cristo, en lo que es la preexistencia, y Jesús, que es la confirmación de todo esto, mis amados. Y para adentrarnos en lo que es este diseño, este fundamento, lo voy a sustentar en lo que es la menorá. La menorá es la lámpara que el Padre le mostró a Moisés en el monte. Y yo quiero, mis amados, que busquemos, porque lo que vamos a desarrollar es en base a este diseño, y quiero que busquen una imagen de una menorá, para que entonces podamos relacionar todo esto en lo que es esa simbología de esa lámpara, que es la lámpara judía de los 7 brazos. Trayendo, claro está, el principio que es lo que son los 7 espíritus de Dios. Y como esto, desde el principio del Génesis, se acoplan para formar una unidad en la trascendencia de la palabra. Y para esto, mis amados, quiero irme a el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al 5, para entonces, mis amados, ir desglosando y dándole forma a lo que es todo este entramado que conforma lo que es la unidad de la palabra. Y el término en sí, mis amados, se manifiesta, como ya dijimos, en la unión de toda la creación bajo el sello distintivo de lo que es primeramente el Cristo y luego lo que es Jesús en la entrada a lo que es el mundo físico. Dice la palabra, mis amados, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. El principio de toda la creación se basa en el establecimiento, como ya hemos dicho en anteriores trabajos, de lo que fue el bien y el mal. Cuando el Padre comienza lo que es el proceso de creación de lo que es nuestro entorno, llámese la tierra, Él establece un principio para sentar las bases y hace separación entre ambas bases, que son lo que, entre ambos principios, que es lo que es las tinieblas y es la luz. La luz en sí
representa, mis amados, lo que es el asiento del poder del Altísimo, o sea, la manifestación que rige la apertura a la dimensión divina en la tierra. Y también este asiento forma lo que es el reino a través de lo que es el bien. Y ya dijimos anteriormente, mis amados, que esta luz representa lo que es Jesús en la preexistencia. Y más adelante, cuando hablamos de lo que es el Espíritu de Jehová, estamos hablando de ese mismo asiento que es lo que plasma la dimensión eterna. Pero cuando vemos, mis amados, en el desarrollo de la creación, en el desarrollo de lo que es el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y así en adelante, mis amados, en el libro de Proverbios, no recuerdo bien el capítulo que es, pero la sabiduría en sí habla y dice que en el principio estaba yo con Dios. Entonces, mis amados, cuando el Padre comenzó la creación, Él delegó lo que fueron estos 7 espíritus, que son los 7 atributos del Padre, de tantos que Él tiene, para ir desarrollando en el contexto a través de lo que es la luz, que es la palabra, que es el verbo, llámese Jesús o Cristo Jesús, en esa compenetración. Entonces, mis amados, cuando estos 7 espíritus les son entregados a esos arcángeles para que comience el proceso de formación, se forma lo que es la menorá, que es la lámpara que se le fue entregada a Moisés. Pero el Padre le dice claramente: cuida de hacer todo conforme al diseño que se te mostró en el monte. Ya llegaremos a eso más adelante, mis amados. Pero en esta formación de lo que es el contexto de esos 7 espíritus, se forma lo que es la menorá. Y para eso quiero que tengamos lo que es la imagen. Y ese cuerpo de esa menorá se sustenta en el principio de la esencia que es Cristo. Entonces vemos que la luz que alumbra en la preexistencia y lo que es el entorno físico, el fundamento del bien, es Jesús, mientras que el cuerpo que manifiesta, a través del cual se manifiesta esa luz, que es el empalme de esa luz, es Cristo. Porque ambos, desde el principio de la creación, están trabajando al unísono. Jesús es la manifestación visible de la esencia del Padre, mientras que el Cristo es la confirmación de la manifestación del asiento del poder del Altísimo. Es por esto, mis amados, cuando vemos que Él, nuestro hermano mayor, cuando vino a la tierra, hasta que Él no fue ungido por el Espíritu Santo y fuego del cielo, Él no comenzó su ministerio, porque el asiento de la manifestación del Altísimo, que es Cristo, vino y a través del Espíritu Santo moró en Él. Y a partir de esta comparación, o digamos de esta analogía, quiero que vayamos, mis amados, ya teniendo esta base de los 7 espíritus que forman lo que es los brazos de la menorá, que es el asiento del poder del Altísimo, que es Cristo, y la luz, que son las lámparas que alumbran, que es Jesús. Vamos a lo que es Éxodo 25, del 31 al 40, para que entonces veamos, mis amados, esa representación gráfica de lo que es la menorá. Vamos, mis amados, a Éxodo
25 del 31 en adelante. Dice la palabra del Señor, eso es ya Moisés en el monte y el Padre hablándole del misterio del tabernáculo y de cómo él debía de erigirlo, de construirlo. Le dicen a partir del versículo 31, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de una misma esencia. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de un candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Quiero, mis amados, que busquemos la imagen de la menorá, porque eso es importante para plasmar todo esto. Dice: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro lado, una manzana y una flor, así en los 6 brazos. O sea, la manzana sostiene lo que es la flor de almendro, donde se deposita el aceite para prender la luz. Y eso es en cada brazo. Eso se va formando así en cada brazo. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. O sea, la base central que sostiene todo el entramado de lo que es la menorá, que son los 6 brazos que sobresalen. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así será para los 6 candeleros. Es decir, la base, una división, o sea, la base, una división, otra división y otra división. No sé si me doy a entender. Quiero que busquemos la imagen, porque la base principal que sostiene la luz divide en una manzana donde parten lo que son 2 brazos, luego parte otra más y pasan 2 brazos más, y luego parte otra más y pasan otros brazos, y los brazos entre sí están unidos. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, todo ello una pieza labrada a martillo. Es decir, que cada brazo es una sola pieza, no son piezas que se arman, sino que un brazo y el otro están hechos en la misma similitud, el mismo tamaño, y ambos son una sola pieza. No es que uno se arma a un lado y otro se arma a otro, no, sino que es una sola pieza. Y esto es muy importante, mis amados, porque es la base central de todo lo que vamos a desarrollar. Y harás 7 lamparillas, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. Y aquí vemos, mis amados, como el principio de la luz que alumbra se plasma sobre cada uno de esos brazos. También sus despabileras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En esta imagen, mis amados, de lo que es la menorá, y como ya dijimos,
que la luz que alumbra es Jesús y el cuerpo de la menorá, que es el asiento del poder del Altísimo en esa manifestación, es Cristo. Entonces vemos, mis amados, que todo esto fue fabricado en piezas separadas. Los brazos y el eje transversal, que es la columna vertebral. Pero cuando esto se montaba, mis amados, parecía que era una sola pieza, porque no se veía en ninguna parte como esa división. Y eran piezas desmontables, porque como también sabemos, el campamento debía de ser trasladado, y eso era una lámpara que era prácticamente, como el Señor me mostró, del tamaño de una persona normal. Que no era como vemos que hoy en día, que hay diferentes modelos que son una lamparita pequeña de diferentes tamaños. Esa lámpara era prácticamente del tamaño de una persona en todo el contexto y en la partición. Entonces no podían cargarla, llevarla al unísono, sino llevarla junta, sino que se desmontaba como un rompecabezas. Y al formar esa unidad, mis amados, entendemos a través de ella el contexto de toda la creación, en la formación del binomio que se transfiguró a la tierra, y lo vimos en la formación de Jesucristo primeramente. Porque cuando nuestro hermano fue ungido, el Espíritu Santo plasmó la esencia del Cristo y forma lo que es Jesucristo. Y a través y ahora quiero que vayamos, mis amados, para que veamos en Isaías capítulo 11, si no me equivoco, déjenme ver aquí, mis amados, en Isaías 11, del versículo 1 al 5, para que veamos cómo en el cumplimiento de la profecía del advenimiento de nuestro hermano mayor, llámese Jesús, se complementarían estos 7 espíritus y formarían lo que es la esencia de la formación terrenal de lo que fue o de lo que es nuestro hermano mayor. Dice la palabra en Isaías capítulo 11, dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mis amados, perdónenme que estoy vibrando en el espíritu y me resulta, mire, el dominio propio, porque si fuera otra persona estaría dando patá y hablando en lengua y rica landa la vasalla, soba la gallina, pero no es que yo no esté en contra de eso, pero más adelante trataremos todos esos temas, tranquilo. Pero hablamos de dominio propio y el espíritu me está wow. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. En la menorá, el espíritu de Jehová representa lo que es el eje transversal, que es la base que sostiene la lámpara. El espíritu de Jehová, dice. Y sigue partiendo, porque ahí hace la salvedad. Como vemos un punto y coma, ahí rompe y hace la salvedad, y dice, porque vemos que en cuando habla del espíritu de Jehová, habla en mayúscula. Entonces, en la división dice, en espíritu en minúscula dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Es el primer brazo que parte así y se une uno con otro, porque es el mismo. Espíritu de consejo y de poder. Ese es el segundo brazo. Y vemos claramente que están unidos prácticamente uno con el otro. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahí se parte otro brazo. Entonces, sigue diciendo,
le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea, hablando de la manifestación y de la unidad que había en Cristo Jesús, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, que no juzgará. No va a decir tú, no. Conforme a lo que el Padre muestra. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con iniquidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí vemos, mis amados, como en ese asiento de la menorá, esos 7 espíritus se manifiestan en un solo cuerpo a través del Espíritu Santo en la persona de nuestro hermano mayor Jesús, que a partir de ese momento el Cristo se acopló con él y comenzó lo que fue su ministerio, que es la base que hoy nos trae a nosotros a este hermoso camino y nos permite conocer primeramente a través del Espíritu Santo la persona de nuestro hermano mayor, llámese Cristo Jesús, porque aquí cuando él muere y en el Apocalipsis él va a partir del capítulo 4 y toma el libro y rompe los sellos, entonces el Cristo se unifica y forma la esencia máxima de la creación, que es Cristo Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado porque en la palabra se hace mucho esa división entre Cristo y Jesús. Y en el capítulo 4 del libro de la epístola a los Efesios, esa similitud se separa y se une. Y más adelante vamos a tratar todos estos temas para que empecemos a ir desglosando y entendiendo lo que es la manifestación que vemos y que vamos a tratar ahora en Apocalipsis, que es el punto donde vamos a tratar y vamos a darle forma a todo esto, que aunque no dije el título, pero se llama lo que es el mensaje a la iglesia. Y ustedes dirán, no, tú te estás equivocando, porque dice el mensaje a las iglesias. Pero aquí es que el principio se va a acoplar y vamos a ver lo que es la unidad de la palabra, porque no es el mensaje a las iglesias. A través de la funcionalidad, de la unidad de la menorá, vamos ahora, mis amados, a unificar, porque vemos, ya con el ejemplo, vemos en la imagen lo que es en sí la menorá. Y vamos a tomar como base cada uno de sus brazos y lo vamos a llevar a lo que es un complemento, porque un brazo viene y se une así, luego los demás y así sucesivamente, y el cuerpo transversal es lo que une. Mis amados, miren, gloria a Dios. Yo miren, papá sabe. Ay, santo, aleluya, papá, gracias. Y de aquí, mis amados, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, a partir del versículo 10 en adelante, porque aquí es que vamos a entrar ya en materia. Aquí
aquí vemos, mis amados, como Juan detalla lo que le pasó. Juan, por causa del evangelio, y muchos padecemos eso, a veces nosotros nos ponemos en nuestra locura, en nuestro desvarío, a juzgar al Padre, pero Él está en control de todo, y la palabra me enseña, y ese es un punto básico en mi entendimiento. A los que aman a Dios, dice en el capítulo 8 de Romanos, todas las cosas les obran para bien. Es uno quien le da la connotación de bueno o malo, pero para nuestro Padre ese lineamiento entre bien y el mal no existe. Porque muchas veces lo que para nosotros nos resultan las cosas malas, pero Él lo hace con un propósito de mostrarnos algo mayor. Es así. Dice la palabra en Apocalipsis 1 del 10 en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y aquí vemos, mis amados, cómo se compenetra de una vez. El alfa y el omega, el primero y el último. Él fue el primer hombre porque en el diseño que nuestro Padre creó, de imagen y semejanza, esa conglomeración de su poder, porque Él es la palabra, Él es el verbo, y el Padre dice claramente: hagamos al hombre. Lo utilizó a Él para de Él mismo, de la misma esencia que estaba formado nuestro hermano mayor en la similitud de imagen y semejanza, hacernos a nosotros. Yo no sé si me están entendiendo, porque esto es grande, mis amados. Nosotros, yo de verdad, yo entiendo que las tinieblas tienen operación, y que el tal, como se dice por ahí, como dice la palabra, tal cual pienses el hombre, el tal cual es. O sea, como tú te creas, como tú piensas acerca de ti, eso tú eres. Y hay tantas personas que se levantan a criticar que esto no es así, que esto no es así, pero Dios sabrá lo que hará. Pero en esta conglomeración, mis amados, es el diseño de la imagen y semejanza que Él puso en nosotros. Y cuando habla que Él es el último, es porque Él fue la última creación en la manifestación física. El primer hombre y el segundo hombre. La gente habla de Adán. Adán no fue en sí, bueno, físicamente, en la transposición, cuando nuestro Padre formó el muñeco y la identidad se formó, sí, fue Adán. Pero antes de Adán, ya Cristo Jesús era, porque de eso es que venimos tratando todo esto. Ya antes que Él fuese físicamente, ya Él era. Y por eso que dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Porque lo que nosotros estamos viviendo hoy es el mismo trayecto de su vida hasta llegar a esa compenetración completa en esa imagen y semejanza, y manifestarlo a Él tal cual es. Continuemos, mis hermanos, porque esto está bueno. Miren, yo no quepo en mí. Wow. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, la menorá. Eso fue lo que él vio. Él no vio otra cosa, él vio la menorá. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaban hasta los pies y ceñido
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Miren, mis amados, wow, esto es increíble, mis amados, porque es que la palabra es tan clara. Somos nosotros que empezamos a buscarle la quinta, octava y novena pata al gato, porque, mis amados, la palabra se acopla por completo, y después en el siguiente principio que traeremos de lo que es la trascendencia de la palabra, vamos a hablar de eso, de la construcción de la palabra, porque aquí vamos a hablar de lo que es la unidad. En el próximo hablaremos de lo que es la construcción. Y miren cómo esto se acopla, mis amados, porque la manifestación de lo que es el Hijo del Hombre es una manifestación que comienza en Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y físicamente se plasma en Génesis capítulo 2. Y todo el trayecto de ahí en más hasta llegar aquí, que es Apocalipsis, es el cumplimiento de esa manifestación, porque Hijo de Hombre significa Dios hecho carne. Ese es el principio que está detrás de la manifestación de Hijo de Hombre, Dios hecho carne. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, o sea, tenía en su mano 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que estaba vivo, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces le aclara el misterio. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Lo primero que tenemos que entender aquí, mis amados, es que el número 7 representa plenitud. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de todo. No hablamos de lo que, vamos a suponer, me rodea aquí en mi casa, sino de todo. Y yo en muchas ocasiones he escuchado que cuando aquí se habla de los ángeles de la iglesia, muchas personas han interpretado que son los pastores. Pero cuando el Señor me trae a mí y me permite ver esto, yo veo que hay algo más detrás de esto. Y yo le pregunto, Señor, pero espérate, yo estoy viendo que hay algo que va más allá de los pastores, que es la interpretación que humanamente nosotros le hemos dado. Y el Señor me dice, mira, y me muestra,
esto que tú ves no representa lo que es una persona, sino representa lo que es la naturaleza, porque eso es lo que se deja entrever cuando en cada iglesia él le dice, escribe al ángel. O sea, escríbele a la condición operante. Porque entonces si usamos la lógica y el razonamiento conforme a lo que dice esto, entonces todos los pastores están mal. Y el que se supone que tiene que ser la cabeza, y si el que se supone que tiene que ser la cabeza de la iglesia está mal, entonces háblenme de los miembros. Pero esto, mis amados, que se refleja aquí, no se trata de una persona en específico, sino el conglomerado en esa plenitud de lo que representa la naturaleza humana dentro de lo que es la iglesia. En todo el conglomerado, en todo el globo terráqueo, llámese congregaciones, todas las que ustedes ven. Este diseño no es 7. Los 7 en sí, que son el fundamento de la menorá, representan lo que es globalmente y humanamente la iglesia. No estamos hablando del diseño en sí, de lo que representa la iglesia en la cosmovisión y el entendimiento de lo eterno. Porque desde ese punto de vista la iglesia es el diseño en el cual se redefine al hombre para llevarlo al cumplimiento de su realidad eterna, que comienza en Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoré en los peces del mar, en las bestias de la tierra, en toda la tierra y en todos los peces. Entonces vemos cuando él dice, digo, y hizo Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y le dijo Dios, crecer, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Esto fue en el diseño antes de Génesis capítulo 2, cuando él forma el muñeco y deposita. Entonces, la función de la iglesia desde la dimensión espiritual, que no es lo que conocemos hoy, es redefinirlo a nosotros y llevarnos a complementar esa condición, y entonces poder decir, como dijo Juan aquí, vi uno semejante al Hijo del Hombre, Dios hecho carne en nosotros. Y cuando vemos que dice 7 iglesias, eso representa el conglomerado de lo que es la estructura humana, a lo cual nosotros llamamos iglesia. Porque yo le pregunto al Padre, digo, Señor, entonces, ¿de dónde es que las personas sacan esa conclusión de que lo que se relata aquí son los pastores? Y él me dice, eso es una tergiversación de lo que es el término para acoplarlo a una condición humana en la que una persona se enseñorea de algo que no le pertenece. Porque los 5 ministerios son gracias que se manifiestan en funciones, y todas se acoplan en un solo ministerio, que es el evangelio, que ya dijimos anteriormente que es el legado de una vida en Dios, haciendo y diciendo lo que el Padre quiere para nosotros, que es lo que no voy a decir en mi arrogancia, porque me van a decir que yo soy un arrogante, sino en lo que el Padre ha depositado en mí, me ha permitido ver, y es lo que en su misericordia y por su gracia yo deseo, mis amados, transmitirle a ustedes, para que ustedes se gocen esta bendita locura que yo tengo. Pero esta locura no es mía. Esta locura es el resultado de todo esto que hoy yo le estoy planteando a ustedes, por la misericordia de nuestro Padre.
Porque yo no voy a decir, como dicen muchos, no, porque yo me quemé la pestaña estudiando, porque yo me metí en un seminario y duré qué sé yo cuántos años, yo tengo un máster en teología, que yo soy un exégeta y que yo, no, mis amados. Todo esto es el resultado de la guianza del Espíritu Santo, que como enseña la palabra, me guía a toda verdad. Esto no es mío. Yo no puedo decirme, dame el lujo de decir, aquí yo tengo aquí este diploma, 10 años que yo duré haciendo una maestría en un instituto bíblico. Tengo un máster en teología, un máster en divinidades. No, porque yo hice un curso de guerra espiritual. No, mis amados. Por su gracia, y no estoy en contra de que una persona vaya a un instituto y humanamente aprenda algo, pero que ese entendimiento que tú acoples a tu vida no te mate lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Porque yo he escuchado personas decir, no, porque yo tengo 70,000 pesos de libro invertido en mi casa. ¿Y de qué te vale? ¿De qué te vale tú tener 100,000 pesos, una biblioteca entera de libros, que yo lo leí todito y al final de cuentas ese conocimiento no se aplica? Porque muchos de esos fundamentos que tú tienes en esos libros, lo que hacen a ti es que te desvinculan de tu realidad eterna, porque son pensamientos de hombre que muchas veces no fueron movidos por el Espíritu. Fueron movidos por esta misma identidad que se manifiesta en la iglesia, que es la naturaleza. Y cuando enseña la palabra que Él tiene esas 7 estrellas en su diestra, es que Él lo conquistó en la cruz, porque ese fue el fundamento de lo que Él vino a hacer. Romper con esa naturaleza de tinieblas y liberarnos a nosotros, quitando el velo de nuestra mente, para que el Espíritu Santo viniera a nosotros y hoy nosotros poder estar en su presencia. Entonces cuando Él le habla de las 7 estrellas que están en su diestra, Él habla de la conquista de la cruz y de que Él rompió con esa naturaleza, y esa naturaleza está sometida a Él. Sometida a Él para que Él en nosotros destruya esa identidad y lo que forma la imagen se manifieste en lo físico. Ese es el fundamento real de lo que es. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santo! Se apagó el celular. Gloria a Dios. Porque el Señor me proyectó esto para 1 hora. Pero aquí el teléfono se me descargó, no me dio señal de nada. Así que estamos hasta donde el Padre nos lleve. Ahora sí se puso bueno esto. Entonces, mis amados, partiendo de esta base, ahora vamos con el ejemplo de la menorá, que es Cristo Jesús, bajo la esencia completa de lo que es la manifestación del asiento del poder del Altísimo. Porque como vimos, dice, vi 7 candeleros de oro y en el medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo Jesús es el complemento de la menorá. Cristo Jesús es la menorá. Y con esas 7 estrellas en su mano que representan la condición humana, Él detalla el mensaje a la iglesia, que es un solo mensaje. Porque en la menorá, en la partición, como ya dijimos, un brazo no son piezas unibles, no, que se pueden desmontar, es una sola pieza. Entonces, mis amados, vemos en el mensaje a la iglesia que la primera iglesia es Éfeso, y la última iglesia, o sea, llevando el complemento del brazo, es Laodicea. Y si nos ponemos y las vinculamos ambas, hay una similitud y una
complementa a la otra. O sea, se unen. Y en el nombre de Jesús, y el eje transversal es la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira representa el fundamento de lo que es la iglesia. Entonces en los brazos se unen y se acoplan y forman una sola identidad. Y es por eso que hemos llamado a esto Apocalipsis, el mensaje a la iglesia. Pero en esta ocasión, mis amados, vamos a dejar el eje transversal y uniremos las distintas esencias en una, no en una, sino por brazo. Porque el Señor me ha mostrado la forma de unificar todo bajo el sello, el brazo transversal, que es Tiatira. Y en base a ese fundamento sacar un solo mensaje. Pero todavía el Padre no me ha permitido llegar hasta allá, aunque ya Él me mostró la estructura. Pero todavía no me ha permitido que acople y haga un solo mensaje, que es el mensaje a la iglesia. Pero vamos conforme a lo que tenemos hasta ahora, que es lo que Él no ha permitido, hablar de esa unión. Y vamos a tomar por base lo que es Génesis capítulo 2 del versículo 18 en adelante, que es, si nos damos cuenta, mis amados, de todas las iglesias, el contexto más largo es este, que es Tiatira. Que es Tiatira. Y esta es la función que sostiene a todos los demás brazos. Y en su momento, por su misericordia, Él me permitirá, en base a este brazo que es Tiatira, unir todas las iglesias y hacer un solo mensaje. En su tiempo todavía no lo tengo, aunque ya Él me mostró la estructura, pero no tengo permitido abrir ese conocimiento todavía, porque uno tiene que ser obediente a lo que el Padre quiere hacer. Tomamos como base a Tiatira, dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Acoplen esto, mis amados, mira, esto es hermoso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por mucho tiempo, mis amados, en nuestro entorno se habla del espíritu de Jezabel. Y yo, preguntándole sobre esto, en la formación de todo esto, yo le pregunté, Señor, ¿por qué es que la gente habla tanto del espíritu de Jezabel? Y él me dice, no es el espíritu de Jezabel, y me manda para Apocalipsis 17, cuando vemos la ramera, la gran Babilonia. Y él me dice, no es el espíritu de Jezabel lo que opera dentro de la iglesia, sino que es la manifestación de la ramera Babilonia, de doña Babilonia, como yo le llamo. Y en base a esta manifestación que representa lo que es la mentalidad humana, el egocentrismo humano y la vanagloria de la soberbia de la humanidad. Esto es doña Babilonia, como yo le llamo. Y en el eje transversal de la iglesia, que es Tiatira, es en el único que se habla de Jezabel. Después, en los demás brazos hay una implicación, mis amados, y un desarrollo, y se repiten varias condiciones. Y en la única que se habla, en esa única manifestación, es aquí en Tiatira. Y Tiatira es el eje que sostiene a las demás iglesias. Y Jezabel es Babilonia, la gran ramera, la que se monta sobre la bestia. Y muchas personas se enfocan, no, vamos a pelear contra el espíritu de Jezabel, y que Jezabel, y que Jezabel. No, mis amados, y no es que estoy diciendo que el Señor se equivocó. Porque dirán entonces, no, pero este tigre está diciendo que fue que Jesús se equivocó. No, Él no se equivocó. Sino que el Padre siempre no nos da la profecía completa, o sea, nos da siempre una parte para que nosotros, a través del conocimiento, de la búsqueda del conocimiento, que es lo que portamos en la imagen y semejanza, prosigamos en esa búsqueda. Porque por eso es que muchas personas dicen, no, porque la palabra se contradice. Y no se dan cuenta que un versículo te monta en otro, y te manda a otro, y te manda a otro, y te manda a otro, y forma un círculo, y ahí en ese círculo está lo que tú buscas. Eso es así, mis amados. Y se lo voy a demostrar en la próxima entrega, que es la construcción de la palabra. Como la misma palabra se acopla y se forma, y forma lo que estamos plasmando aquí, que es la unidad. Porque yo, cuando el Señor me entregó esto, me entregó todo esto para que esté aquí delante de ustedes, yo dije, Señor, pero sería bueno primero introducir el principio de la construcción. Él me dijo, no, es este que quiero, luego el otro. Entonces uno tiene que irse conforme a lo que el Padre establece. Y con esta base, ahora vamos a unificar las iglesias. Y en vez de que sean dos, la unificaremos en un solo mensaje. Éfesos, Laodicea, luego las demás. Dice la palabra del Señor. Y aquí sí es que es verdad que me van a decir, no, porque ese tipo es un hijo del diablo, porque mira, está tergiversando la palabra. Bueno, que el Padre nos pese en balanza, y al final Él es el que sabe.
conforme a lo que Él me dice, yo me manejo. Al que le guste, al que no, amén. Esto es mío, lo comparto por su misericordia, pero de ahí en más, mediten, saquen conclusiones y pidan al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad. Al final, Él es quien sabe. Dice la palabra, escribe, vamos a unir Éfeso con Laodicea y luego Esmirna con Filadelfia. Y por último, Pérgamos y Sardis. Y en vez de que sean dos diferentes, es una sola esencia. Dice Éfeso y Laodicea. Escribe al ángel, y yo quiero que aquí ustedes connoten, mis amados, como se hace un binomio. Y en cierto punto uno piensa como que se forza. Porque yo mismo, cuando el Padre me entregó todo esto, conforme al entendimiento de la tiniebla de una vez en fuerza. Te dice, no, tú te has equivocado, esto no va así, esto no va así. Y después de meditar mucho y leer todo esto, entonces fue que todo se fue acoplando y formó una sola iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y Laodicea. Cuando hagamos el eje transversal, todo eso se va a eliminar. Porque no va a ser ni Tiatira ni Éfeso, no, una iglesia que es lo que somos hoy nosotros. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No voy a profundizar, no voy a relatar, esto se va así. Ya después en su momento el Señor me dará el entendimiento para desglosar todo esto.
pero por ahora esto es lo que tenemos y es lo que el Padre quiere que en su misericordia, por su gracia, le plasme a ustedes. Entonces continúa Esmirna y Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y Filadelfia, el primero y el postrero, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí tuvo el problema en Pérgamos y Sardis, porque literalmente una es coja y a la otra le cortaron el pie. Y es aquí donde muchas personas a los cuales el Padre le ha mostrado este principio se han retraído. Porque esto no es nuevo, mis amados. De esto ya hay un principio establecido. Pero cuando llegamos aquí, prácticamente bajo la cosmovisión humana, se rompe. Porque el hombre en su entendimiento no logra acoplar a Pérgamo y a Sardis, porque como ya dijimos, una está coja y la otra le cortan los dos pies. Y cuando el Señor me mostró esto, yo no pude hacer ese enlace por la misma tiniebla y la incredulidad que mora en nosotros por parte del pecado. Yo digo, Señor, si tú no unes esto, yo no tengo una idea, yo no sé cómo yo voy a hacer esto. Porque es que no, como que una está medio viva, una está moribunda y la otra se murió, y la otra se fue a pique. Y el Señor entonces me muestra el diseño y aquí está el resultado. Y para mí, yo me sorprendo, mis amados, yo lo glorifico a Él. ¿Saben por qué? Porque la que era, a mi entender, la que no se podía unir, es la que mejor se acopla. ¿Ustedes han visto eso? O sea, tú crees que algo no se te va a dar y es lo que mejor se te da. Y se te da y se forma mejor que lo que tú pudiste hacerlo. Eso pasó aquí. Y yo me postré y dije, Señor,
A tu nombre sea la gloria, porque es que, wow. Pérgamos y Sardis. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y Sardis, el que tiene la espada aguda de dos filos, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Perdón. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, y pelearé contra ellos con el espíritu de mi boca. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, y confesaré su nombre delante de mis padres y delante de sus ángeles. Mis amados, esto es la unidad de la palabra, a través de la manifestación de Cristo Jesús. Vemos cómo la palabra se acopla. Vemos cómo la palabra forma un binomio. Y es por eso que tantas personas, en su arrogancia y en su incredulidad, al no tener el Espíritu Santo en ellos, se levantan a decir: no, porque la Biblia se contradice, porque la Biblia esto. Pero a través, mis amados, de ese complemento, la palabra se unifica en nosotros, y a través del Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que nosotros entendamos qué es lo que el Padre desea hacer en nuestra vida. Todo esto a través de una simbología de lo que es la menorá, que en la luz representa la esencia de Jesús y en el cuerpo representa a lo que es el Cristo. Y como vimos en Génesis 1, del 10 en adelante, vemos cómo esa cosmovisión se unifica en lo que es la manifestación del Hijo del Hombre, que es Dios hecho carne, Dios en nosotros formado, manifestando su esencia. Mis amados, ¿qué podría agregar más? Yo les pido, mis amados, que en vez de levantarse a juzgar,
de levantarse a apedrearme, a maldecirme, a decirme que el diablo me va a llevar. Mis amados, tomen esto, estúdienlo, medítenlo, pídanle al Espíritu Santo que los guíe a toda verdad. Porque eso fue lo que yo hice. En base a los 3 principios que Él delegó en mi vida cuando Él me dijo que Él quería que yo investigara, que yo estudiara. Él me dijo, entra a la internet e investiga. Yo le dije, Señor, no, lo que pasa es que todo lo que yo encuentro es de corte católico y eso no nutre. Y no es que estoy juzgando a las personas que se hacen llamar católicos, sino a la doctrina que ellos plasman. Y él me dice, mira, yo te voy a dar 3 principios, 3 fundamentos. Tú, cuando tengas un tema en mente, busca información toda la que tú puedas. Reúne información de todos lados, examinando todo y retener lo bueno. Cuando tú tengas toda esa información, ve al paso 2, que es medita, estudia y llega a un entendimiento tú como persona. Y cuando tú tengas ese entendimiento, entonces tú vienes a mi presencia y me lo pones en los pies. Para que yo entonces te muestre el fundamento real de eso, de esa inquietud que fue puesta en ti. Y en todo esto, mis amados, yo me he tirado de cabeza y dicho, Señor, a tu nombre sea la gloria. Porque no voy a juzgar a mis semejantes por decir que ellos están equivocados y que yo tengo la razón, que yo soy infalible. No, yo me he equivocado muchas veces. Pero me he equivocado por no llevarme de lo que Él me ha dicho, porque hasta ahora no lo he visto equivocarse a Él. Yo sí, cuando no me he llevado de lo que Él me dice a mí. Pero hasta ahora yo no lo he visto a Él equivocarse. Entonces yo tengo que elegir entre mí y entre Él. Yo voy y me le tiro en los pies a Él. Mis amados, este es su hermano Martín Valdés Santana, hijo de Dios y discípulo del Espíritu Santo, por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Que la paz de nuestro hermano mayor, que sobrepasa a todo entendimiento, esté con cada uno de nosotros. Amén y amén. Ay, papá, tu nombre sea la gloria, amén.